pecado se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz. Amor asombroso, amor asombroso. Hermanos, Buenos días. ¿cómo están todos? Bien, gracias a Dios. Le damos muchísimas gracias a nuestro Padre Celestial porque nos da la oportunidad nuevamente de estar aquí reunidos en el primer día de la semana. Como ya lo habíamos platicado en alguna otra ocasión, el primer día de la semana es el que utilizamos todos los que amamos a Dios porque a Él le gustan las primicias. Bien. Entonces estamos aquí reunidos en este primer día de la semana, domingo 26 de mayo del 2013. Gracias, bendito Dios, por esto. ¿Puedes hacer el favor de cerrarla ahí? Porque como que me distraigo ahí con la luz, con todo lo que... Ok, hemos estado llevando a cabo la serie Cimientos de la Fe. Cimientos de la Fe, ¿por qué cimientos de la fe? Todas las personas que conocemos lo que es la palabra cimientos, sabemos perfectamente bien que es algo que se pone cuando se empieza a edificar algo. Entonces, todo lo que el Señor hace en su iglesia es edificar. Por eso es que tenemos que tener cimientos perfectamente bien construidos para que esa edificación no se caiga el día de mañana. Entonces, es una de las situaciones en las cuales todas las personas que lleguemos a estar edificando algo, tenemos siempre que pensar antes que en nada, en los cimientos. Por eso es que en esta congregación, en este ministerio, el Señor ha puesto en nuestro corazón el que dejemos cimientos pero muy bien firmes, para que toda esa edificación que el Señor va a hacer en este lugar sea una edificación sin el peligro, sin el problema de que el día de mañana pueda venirse abajo por el hecho de que los cimientos no estuvieron bien construidos, por el hecho de que no se dejó claro lo que es el propósito de nuestro Señor Jesucristo para con su iglesia. Antes que nada, también quiero darle la bienvenida a todos los que nos ven por la internet. Me da muchísimo gusto el ver que cada día han habido personas que más han estado siguiendo estas prédicas, han estado haciendo comentarios por el mismo internet, en donde esos comentarios pues nos alientan a seguir trabajando para el reino de nuestro Señor, que bueno, a final de cuentas sabemos que el Señor es el que pone en nosotros el querer como el hacer, pero ante nuestro corazoncito humano es muy hermoso el ver que las personas también se han estado edificando por estos mensajes, no solamente los que estamos aquí presentes, sino todos los que están viendo estos videos. Por eso es que les damos la más cordial bienvenida. También a todos los hermanos preciosos que nos están viendo en estos momentos. Bueno, como les decía, entonces este grupo de temas que estamos llevando a cabo están totalmente cimentados en la fe, en la doctrina, en la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que es importante que muchas de las cosas que hemos estado llegando a ver en estos temas, a lo mejor a algunos les puedan parecer como lechita, a algunos les puedan parecer como algo muy trillado, como algo que a lo mejor ya lo llegaron a oír, ya lo llegaron a ver en algunos otros lugares, pero creo que hemos también estado viendo que el Señor nos ha estado trayendo ciertas revelaciones en las cuales en otros ministerios pues se han manejado de una manera muy distinta, viendo que a la luz de la palabra en otros lugares definitivamente se ha estado hablando de religión y no se ha estado hablando realmente de Biblia. Entonces la intención que tenemos aquí es que el Señor sea el que nos indique cada una de las doctrinas, cada una de las enseñanzas que nosotros llegamos a llevar a cabo en este lugar. Entonces quiero, hermanos, por favor, que vayamos a Mateo 3:1. El tema del día de hoy se va a llamar la primera palabra.
Ese va a ser el tema del día de hoy. Así que para ello vamos a la Biblia, vamos a Mateo 3:1. Ok, dice así, va a ser del 1 al 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Dios bendito que estás en los cielos, en este momento nos hemos propuesto hablar de tu bendita palabra, porque eso es lo que tú has puesto en nuestras vidas, en nuestro corazón. Esa ha sido la tarea divina que tú le has dejado a tu pueblo, que tú le has dejado a cada uno de tus seguidores, Señor Jesús, el que prediquemos de la palabra, el que la profeticemos, Señor. Te amo, Señor Jesús, porque en cada momento de nuestro existir tú has mostrado que tú nos amaste antes de que nosotros te amáramos a ti, Señor, porque en cada una de mis células, Señor, tú has puesto ese amor precioso que viene de lo alto, papito precioso. En este momento yo quiero pedirte con toda humildad, Señor, que pongas en mí esa humildad que viene de ti, Señor. Esa humildad para que cada una de las palabras que de mí salgan sean totalmente dirigidas por tu precioso Espíritu Santo, mi Dios. Yo te pido, Padre mío, que en esta congregación, que todas las personas que están escuchando este mensaje tengan esos sentidos espirituales totalmente abiertos para que esta palabra que el día de hoy nos vas a dar pueda ser recibida y pueda ser retenida hasta el fondo de nuestro ser. Bendito Dios, te damos muchas gracias porque nos das la oportunidad de tener Biblias en nuestras manos en las cuales podemos encontrar la sana doctrina, en donde podemos encontrar esas verdades de vida eterna que nos traen libertad a nuestras vidas. Solamente tu palabra nos puede dar libertad a nuestras vidas. Solamente tú, Cristo Jesús, que eres el Verbo, que eres la palabra de Dios, puede traernos vida eterna, puede traernos libertad a nuestras vidas, Señor. Por eso es que en este momento yo proclamo que tu precioso Espíritu Santo sea el único que dirija nuestras vidas para poder ser verdaderos servidores tuyos, mi Dios. Te lo pido todo esto en el nombre, sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Ok. Esta porción de la Biblia tan trillada, en donde vemos cuando este hermano Juan el Bautista empieza a predicar al pueblo de Dios, la primera palabra que dice es: arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Es una palabra muy trillada, pero desafortunadamente muy poco predicada en los últimos tiempos. En estos últimos tiempos las personas hablan muchísimo de situaciones en las cuales nuestro Señor Jesucristo ni siquiera está involucrado, en las cuales nuestro Señor Jesucristo no habló como cosa principal. Por eso es que en este ministerio nosotros necesitamos entender cuáles fueron las prioridades que nuestro Señor Jesucristo dio, cuáles fueron las prioridades, las primeras palabras que nuestro Señor Jesucristo hablaba a su pueblo, hablaba a sus discípulos, para ver de qué manera es como verdaderamente podemos entrar en ese viaje hermoso del cual hemos estado hablando, que se llama gracia. Hemos estado hablando mucho de la gracia, hemos estado hablando de que el caminar bajo la gracia es el verdadero propósito de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces las personas no entendemos cuál es la llave de ese regalo que nuestro Dios nos da. Y bueno, pues la llave del regalo que nuestro Dios nos da se llama arrepentimiento. Aquí estamos viendo cómo Juan Bautista le empieza a hablar a sus discípulos diciendo: arrepiéntanse. Les está hablando de algo que en ese momento
era futuro. Pero en este momento yo les hablo de algo que ya es presente. Juan Bautista les decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo se había acercado. Juan Bautista lo sabía. Juan Bautista fue el último profeta de la ley, fue el último profeta que vino a hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores, que era Cristo Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Que vemos que Juan Bautista estaba dándoles la llave a todos sus discípulos para que pudieran entrar en ese caminar en la gracia, para que pudieran entrar al reino de nuestro Señor Jesucristo, que era el arrepentimiento y que sigue siendo el arrepentimiento. Vamos a Mateo 4:17 para ver de qué manera es como nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio público. Vamos a ver de qué manera es como nuestro Señor Jesucristo empezó a hablarles también a sus discípulos. Dice de esta manera, Mateo 4:17, por favor. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, o sea, apenas empezó a predicar nuestro Señor Jesús y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Estamos viendo que esa palabra también la utilizó nuestro Señor Jesucristo en su primer discurso. Arrepiéntanse. En Marcos 1:14 vemos que dice de esta manera, incluso ahí el título de este pasaje es Jesús principia su ministerio. ¿Sí están en la Biblia? Marcos 1:14, va a ser 1:14 y 15. Ahí en la Biblia dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Amén. Amén. Aquí estamos viendo también claramente que nuestro Señor Jesús está dando la llave, pero con la combinación completa. Dice, arrepiéntanse y crean en el evangelio. ¿Verdad que así está diciendo? Sí. No puede existir un verdadero arrepentimiento en una persona sin creer en el evangelio. O sea, esto es algo muy especial. El creer en el evangelio es el catalizador para que verdaderamente una persona pueda nacer de nuevo. El arrepentimiento y creer en el evangelio, ese es el catalizador para que las personas verdaderamente puedan nacer de nuevo y puedan caminar en la gracia. Porque precisamente ese ha sido el grave problema, que hay personas que han querido decir, sí, yo creo en el evangelio, yo creo que Jesús murió, que esto, lo otro, aquello, pero no hay arrepentimiento. O viceversa, pueden decir, sí, yo estoy arrepentido de todas las cosas que he hecho, pero la verdad del evangelio como que dice cosas que les conviene a unos, pero a mí no me conviene. Entonces, ¿qué sucede? Pues no puede existir una verdadera conversión en esas personas cuando creen en una cosa pero no creen en la otra, cuando hacen una cosa pero no hacen lo que Jesucristo dice en su evangelio. Entonces, precisamente por eso es la importancia de que los cimientos de la fe de una persona estén totalmente basadas en lo que Cristo Jesús decía, no en lo que nosotros hemos aprendido por otras tradiciones, por religiones que ni siquiera fueron fundamentadas en la verdadera palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros tenemos un verdadero arrepentimiento y no un remordimiento de conciencia, porque es diferente. Hay personas también que han confundido esa situación. Hay personas
que en su corazón carnal empiezan a sentir ese cosquilleo de que hay un remordimiento de conciencia, porque sé que lo que estoy haciendo está mal, porque sé que eso no me ha permitido llevar a cabo cosas verdaderamente de santidad, porque esas situaciones que yo estoy haciendo están mal ante los ojos de la sociedad, porque es, ay Señor, me arrepiento y me doy golpes en el pecho y todo, pero no es arrepentimiento, es un simple remordimiento de conciencia. Entonces, ¿qué sucede? Que si las personas no venimos a arrepentimiento, nos vamos a quedar fuera de ese lugar tan hermoso que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Cuando no tomamos verdaderamente esa llave del arrepentimiento, no vamos a poder vivir esa verdadera vida cristiana que el Señor tiene para todos nosotros. Como ya en otras ocasiones lo hemos platicado, nuestro Señor Jesús desde hace 2013 años nos dio un regalo a toda la humanidad. Pero ese regalo muchos ni siquiera lo han querido tomar porque no tienen esa llave. No tienen la llave del arrepentimiento y no tienen el catalizador que es el creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Que por eso es que vemos muchas iglesias llenas a reventar. Llego a ver en el internet, en enlace, en muchos lugares veo iglesias que están saturadas, que tienen alrededor de 5,000, 10,000 congregantes, pero que muchas personas de esas las ves caminar de una manera totalmente torcida. Digo muchas por no decir todas, porque en realidad hay iglesias. Yo conozco ministerios, conozco una gran cantidad de hermanitos que tú los ves que en la congregación actúan de una manera en donde la gente que no conoce de esto se sorprende y dice, ay, este hombre es un santo verdaderamente, este hombre vean nada más qué tipo de cosas hace el domingo en la congregación. Pero cuando tú lo ves en su vida diaria, empiezas a ver cómo está totalmente torcido su doctrina que él está llevando a cabo. ¿Por qué? Porque no coincide lo que hace en la semana con lo que hace los domingos. Entonces, ¿qué sucede? Todo esto es porque no ha habido un verdadero arrepentimiento en su vida. ¿Pero por qué? Porque las personas que hemos llegado a empezar a evangelizar conforme a las doctrinas que se nos han venido dando de todas esas tradiciones religiosas, nos han llevado a evangelizar de una manera totalmente incorrecta. Aquí precisamente estamos viendo cómo llegaba Juan Bautista, cómo llegó nuestro Señor Jesucristo y evangelizaban, diciendo arrepiéntanse. O sea, ahora en la actualidad, si se ponen a ver, es muy distinta la manera que tienen las personas de querer evangelizar. Digo de querer evangelizar porque ellos creen que están evangelizando, pero a final de cuentas no están evangelizando. Están tratando de convencer a las personas con sus propios métodos de llevar a cabo un trabajo que nuestro Señor Jesucristo lo hacía totalmente diferente. Les voy a poner un ejemplo. Las personas del día de hoy somos muy dados a llegar y empezarles a hablar a las personas del Evangelio de esta manera. Les decimos, hermanito o fulanito de tal, ¿qué sucedería si ahorita viene nuestro Señor Jesucristo? ¿Te irías al infierno o te irías al cielo? Ah, pues no sé realmente a dónde me iría. ¿A ti te gustaría irte al infierno o te gustaría irte al cielo? No, pues, ¿qué van a responder todos? O sea, alguna vez, a ver, los que están aquí y que han llegado a evangelizar, ¿alguna vez alguien les ha respondido, ¿me quiero ir al infierno? No. O sea, es lógico, es obvio que te van a decir todos que se quieren ir al cielo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Ah, bueno, entonces haz conmigo esta oración para que te vayas al cielo. Entonces, hacen una oración, la oración de fe, ¿no? Que le llaman. Esto que están haciendo, le llaman también de una manera, presentan el plan de salvación. Aquí vemos cómo ni Juan ni nuestro Señor Jesús estaba presentando un plan de salvación. Nuestro Señor Jesús llegó y dijo algo directamente de lo que iba a pasar.
no llegó dudando, no llegó a ver si me la creen o no me la creen, no. Él llegó a decir lo que estaba existiendo, lo que iba a pasar, así de simple y de sencillo. Pero bueno, entonces, ¿qué seguimos haciendo los hermanos? Ya hicieron la oración de fe, y me cuento yo como el primero, déjenme decirles que es más, aquí hay personas a las cuales yo llegué a hablarles de esa manera, y en el momento en que hicieron esa oración de fe, yo ya les decía, ya, eres salvo. ¿Por qué? Porque eso es lo que me habían enseñado mis mentores de aquella época. Me habían enseñado que nada más en base de una oración que la gente hiciera, en ese momento las personas ya eran salvas. Entonces en esa oración sí incluía que el arrepentimiento, incluía esto, lo otro, que terminaban de hacer la oración y yo les volví a preguntar a las personas, a ver, hermano, hermanita o fulanita, si en este momento te mueres, ¿a dónde te irías? ¿Tú ya eres salvo o no eres salvo? Y si ellos agarraban y, pues la verdad no sé, yo les decía muy seguro y muy optimista, te irías al cielo, ya eres salvo, porque ya hiciste la oración de fe. Entonces mira, tú ya eres salvo, ya, no te preocupes, tú ya, pase lo que pase, tú ya eres salvo. Entonces, ¿qué sucede? Que esa ha sido la manera que el 99% de muchas de las iglesias de la actualidad llevan a cabo este sistema de evangelismo. Pero viniendo a la luz de la palabra vemos cómo no era así la cuestión. No era así. Hay muchas personas que han tratado de estar convenciendo a las personas de unas maneras tan totalmente fuera de la Biblia, tan incoherentes incluso. Hacen eventos en donde quieren hacer espectáculos, hacer cosas para que la gente pueda llegar y que la gente les dan unas medias verdades, ¿no? Vengan y reciban su milagro y vengan y todos los que tienen problemas matrimoniales aquí se les va a solucionar, vengan y paren de sufrir, vengan, o sea, una serie de situaciones que las personas están llevando a cabo para tratar de convencer a las personas de algo que realmente no necesitamos nosotros hacer maroma y teatro y demás, sino simplemente decirles la verdad. Pero bueno, que se ha estado viendo que las personas, como han estado tratando de llevar a cabo esas situaciones evangelísticas de una manera totalmente humanista, de una manera totalmente mentalista, ¿qué pasa? Que cuando nosotros venimos de esas doctrinas, nosotros empezamos a predicar el mensaje de esa manera, de una manera totalmente distorsionada. Entonces, por eso es que en las iglesias no hay un verdadero arrepentimiento, porque de esta palabra arrepentimiento es raro que se llegue a hablar. Es raro que los predicadores de ahora lleguen a perder su tiempo en estarles hablando de estas cosas a sus discípulos. ¿Por qué? Porque ellos prefieren estarles hablando de cosas sobrenaturales, de bendiciones. No les hablan del que bendice, les hablan solamente de las bendiciones, les hablan solamente de las cosas buenas que el evangelio puede llegar. Por eso digo que son medias verdades, porque efectivamente sabemos que lo espiritual, nuestro Señor Jesús nos ha traído muchas promesas a nuestras vidas, pero todas esas cosas que a lo espiritual nuestro Señor Jesús trató de darle al pueblo, muchas personas las han querido pasar al plano material. Entonces por eso es que son medias verdades. ¿Por qué? Porque están tratando de invitar a las personas a que reciban a nuestro Señor Jesucristo, pero de una manera totalmente incorrecta. No es así como nuestro Señor Jesús lo hacía. Por eso es que hay veces que hay personas que tienen esa soberbia de decir, sí, no, es que a mí me insistieron y esto y lo otro, aquello, hasta que yo cedí y acepté a Jesucristo como mi Salvador, y por eso es que ahora reclamo esas bendiciones de las que aquel hermanito que me habló de Cristo me dijo que las reclamara, porque ahora yo ya soy el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, y tengo todo el derecho de reclamar, de decretar, de declarar que las bendiciones vengan a mi vida
en tengo que decir una palabra mágica, en el nombre de Cristo Jesús. Pero hay veces que ya ni siquiera dicen en el nombre de Jesús, ¿eh? He visto una serie de predicadores que dicen, por la unción que yo tengo en este momento, yo declaro y yo decreto. Bueno, pero todo ha sido porque las doctrinas en las cuales nos hemos ido influenciando, porque yo fui uno de ellos también, y ustedes, muchos de los que aquí me han visto, me vieron orar de esa manera, decretando, declarando, haciendo cosas. Pero cuando la revelación de nuestro Señor Jesucristo viene y nos da la oportunidad de tener esa llave del arrepentimiento y con su catalizador de creer en el Evangelio, es cuando verdaderamente abrimos esos ojos espirituales y nos damos cuenta de las verdades del Evangelio y no de esas mentiras humanistas que mucha gente ha traído a la iglesia. Vamos a la Biblia, hermanos, por favor. Vamos a Mateo. No, vamos primero a Lucas. Vamos a Lucas 5:27, por favor. Lucas 5:27 al 32. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de los publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Al qué? Arrepentimiento. Otros han cambiado esta palabra y dicen, no he venido a llamar a justos, sino a empresarios a sus riquezas, sino a todos aquellos que tienen corazón de campeón y de éxito, para que en Cristo Jesús puedan obtener todos sus sueños y todas las cosas que ellos no pudieron hacer por sí mismos, pero con Cristo Jesús todo lo van a poder hacer, y van a poder a tener milagros en sus manos, y van a poder mover multitudes. Y hay gente que ha cambiado esto. Pero aquí estamos viendo que nuestro Señor Jesús decía, sino a pecadores. ¿Quiénes son pecadores? Todos. Absolutamente todos. Pero es el grave problema. Aquí estamos viendo que los escribas y los fariseos eran los que estaban criticando. Y en ese momento nuestro Señor Jesús dijo, yo no vine por los justos, vine por los pecadores. Pero sabemos claramente que Jesús sabía que todos eran pecadores. Pero también sabemos, porque hemos leído sobre esto, que hay muchas personas que se creen justas. ¿Y qué sucede? Esas personas son las que no se arrepienten. Esas personas son las que no creen en el Evangelio, porque el Evangelio dice claramente que todo aquel que se diga que no es pecador está haciendo mentiroso a Dios, porque la Biblia dice claramente que no hay justo uno solo, solamente Dios. Él es el único justo. Entonces, ¿qué sucede? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es para toda la humanidad, porque todos somos seres pecadores por naturaleza, y eso también ya lo hemos estado estudiando. Pero aquí estamos viendo cómo nuestro Señor Jesús, de una manera sarcástica, les dice, yo no vine con los justos, sino con los pecadores al arrepentimiento. Cuando alguien se arrepiente, hay una situación que viene a la vida de cada quien. Porque aquí, como lo hemos estado viendo y hemos estado hablando mucho de los frutos, o sea, Jesús dijo, por sus frutos los conocerás. Los frutos son la señal clara para ver cuando una persona
verdaderamente está caminando bajo la gracia, cuando una persona verdaderamente es un nacido de nuevo. Entonces, ¿qué sucede? Sí, yo sé que el Señor muchas veces empieza a poner en nuestras vidas poco a poco una transformación. Como ya lo había yo platicado en alguna otra ocasión, el pastor Steve McVey, el autor de Caminando bajo su gracia, platica en uno de sus libros, creo que es en Donde reina la gracia, que si una persona ha vivido durante muchos años dentro de una cueva, las cuevas normalmente están oscuras. Digo normalmente cuando están en lo natural, porque si alguien llega y les mete focos, entonces bueno, ya no van a estar oscuras, pero las cuevas normalmente son totalmente oscuras, están en tinieblas. Entonces, veamos este cuadro. Hay personas que a lo mejor llegaron a vivir en el legalismo durante años, en la religión durante años, como yo en lo personal lo llegué a hacer. Viví durante muchos años. Bueno, imagínense una persona dentro de una cueva viviendo años, en las tinieblas, y de repente llega alguien y lo encuentra dentro de esa cueva, y toma a esa persona y lo quiere sacar a la luz. Cuando lo saca fuera de la cueva, por naturaleza humana, en sus ojos va a llegar un resplandor que en vez de serle benéfico, le va a ser perjudicial. En ese momento se va a deslumbrar de tal manera que él lo primerito que va a hacer, su reacción que va a tener, va a ser regresarse a la oscuridad, regresarse a las tinieblas, ¿verdad? O sea, eso es normal. Con el Evangelio, con la sana doctrina, con la gracia pasa exactamente lo mismo. Hay personas que hemos llegado a vivir en las tinieblas de la religión, no voy a decir nombres, en la religión. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que dicen, yo ya no tengo religión, yo ya soy cristiano, pero mi denominación es tal, mi denominación es tal. Entonces, desde ese momento ya se convirtió en una religión, definitivamente. Y mi doctrina es la que el pastor dice, y lo que esto y lo otro, eso es una religión. Cuando tú estás llevando a cabo prácticas totalmente fuera de lo que dice la Biblia, y cuando tú estás llevando a cabo ciertos dogmas, ciertos ritos, ciertas situaciones que el humano ha impuesto en un grupo, eso se llama religión, o muchas veces sectas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando muchos hemos estado dentro de esa cueva que se llama religión, y de repente viene la luz del Evangelio a nuestras vidas, en vez de que nos sintamos felices y contentos, empezamos a tener una metamorfosis dentro de nosotros. Esa metamorfosis que yo tuve hace 7 años, que fue cuando se me empezó a compartir del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuando empecé a dejar todos esos rituales religiosos en la religión oficial en la que yo me encontraba en aquel entonces, esa misma metamorfosis es la que yo empecé a tener hace algún tiempo, cuando empecé a encontrar este mensaje de la gracia, cuando me di cuenta de que yo creía que ya no era religioso, de que yo ya me encontraba en una denominación que no era religión, pero cuando empecé a encontrarme con el verdadero mensaje de nuestro Señor Jesucristo, el verdadero mensaje de la gracia, como dice la palabra de Dios, empecé a tener una transformación. Pero esa transformación, todos los que conocen la palabra metamorfosis, empiezas a encontrarte en una situación en la que por un lado sientes gozo, pero por otro lado sientes dolor de lo que estás dejando. Empiezas a sentir en tu corazón, en tus sentimientos, una tristeza tremenda de ver que durante años estuviste con unas vendas en los ojos, y empiezas a sentir cosas muy raras. Bueno, cuando una persona llega y encuentra el mensaje de la gracia en su vida y empieza a vivir esa situación, la primera reacción que tienen es quererse echar a correr de regreso a la cueva de las tinieblas, a la cueva del religiosismo, del legalismo, de todo lo es que yo ya lo había aprendido así. Me costó tanto trabajo habérmelo metido a la cabeza, y me ha costado tanto trabajo llevar a cabo esto para que miren ya todo lo que tengo, y que de repente me digan que pues está la cosa diferente. Entonces, ¿qué sucede? Que por eso es lo maravilloso de que cuando nuestro Señor Jesús tiene
ese deseo, porque como lo estuvimos viendo hace 8 días, Él es el que nos llamó a nosotros, Él es el que nos tomó a nosotros, Él nos aceptó a nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nuestro Señor Jesucristo ya nos aceptó a nosotros, Él nos va a llevar a una transformación de una manera en la cual no tengamos ese deslumbramiento tan tremendo. Pero hay algo, inmediatamente empiezas a ver un cambio. Por eso dije un destello. Inmediatamente hay un destello en la vida del cristiano cuando verdaderamente se ha arrepentido. Cuando verdaderamente se ha arrepentido y obtiene esa llave de la salvación, esa llave de la gracia, esa llave en la cual nosotros vamos a empezar a caminar bajo la gracia, hay un destello de transformación inmediata. Empezamos a tener hambre del Evangelio, empezamos a tener cosas distintas, empezamos a dejar de practicar cosas que antes practicábamos pecaminosas, empezamos a tener ciertas situaciones en las cuales dices, este cuate, hay muchos que le llaman, bueno, la misma Biblia lo llama así, que es nuestro primer amor, y inmediatamente se ve esa situación en las personas. Entonces, todo esto, ¿por qué lo digo? Porque hay veces que nosotros mismos necesitamos autoanalizar realmente lo que está pasando en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, y decir verdaderamente, yo ya tengo esa llave del arrepentimiento con el catalizador de la creencia verdadera y legítima del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros empezamos a autoanalizarnos, el Espíritu Santo inmediatamente dice, ahora ya estás entendiendo, yo te voy a ayudar. No nos deja solo el Señor, Él nos ayuda, Él empieza a poner en nosotros el querer como el hacer. Entonces, pero estamos viendo que definitivamente todas las personas que creen que no son pecadores, desde ahí ya están totalmente pelas, ya no están dentro de los planes que el Señor tiene para con ellos. Vamos a Lucas 18:9, por favor. Lucas 18:9, y vamos a leerlo hasta el 14. Ahí se subtitula la parábola del fariseo y el publicano. Vamos a ver por qué se subtitula así. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, como aquellos de los que estábamos viendo, que eran los escribas y los fariseos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Sí saben lo que quiere decir parábola? Porque eso también es una de las situaciones. Hemos llegado a estar, miren, la otra vez un hermano que tiene como 20 y tantos años en el Evangelio y que es líder de una de las iglesias en las cuales nosotros estuvimos asistiendo en algún tiempo, una vez le pregunté esta palabra, de, oye, ¿qué quiere decir parábola? No sabía qué quería decir parábola. Entonces, por eso hay veces que yo me voy a detener. Sé que muchas personas de las que están escuchando este mensaje aquí en la internet, muchas personas van a decir, ay, este hermano, ¿cómo se pone a estar hablando de, oye, eso a los bebés es a quien se les enseña? Pero desafortunadamente, hermanos, hay veces que pasan los años y ni siquiera sabemos lo que son este tipo de palabras tan esenciales. Bueno, una parábola es un ejemplo terrenal que ilustra una verdad espiritual. O sea, yo, de hecho, en mi manera siempre de platicar, yo soy muy dado a eso. Muchas veces pongo parábolas, miren, ¿por qué lo hacía nuestro Señor Jesucristo? Precisamente para que las personas entendieran que muchas de las cosas naturales son como las espirituales. Y no muchas, la palabra de Dios incluso lo dice que todo. Todas las cosas que vemos en lo espiritual son iguales a lo natural. Entonces, por eso muchas cosas, nuestro Señor Jesucristo utilizaba las parábolas para, como quien dice, para explicarles con manzanitas lo que tenía que venir a lo espiritual. Entonces, eso es lo que quiere decir la palabra parábola. Entonces, nuestro Señor Jesús les decía esta parábola. Lucas
18:10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Si saben lo que quiere decir fariseo y lo que quiere decir publicano, ¿verdad? Ok. Los fariseos eran los religiosos de aquel entonces. Los publicanos eran esas personas que no estaban dentro de esas sectas fariseicas, de esas sectas en las cuales ellos creían que ellos eran totalmente justos, y los publicanos eran los pecadores, como quien dice, como aquí lo que estábamos viendo con nuestro Señor Jesús, que hablaba de Leví, cuando hizo el llamado. Leví era un publicano. Los publicanos eran esos pecadores que no pertenecían a esas sectas, pero que ellos incluso se dedicaban a estar cobrando los impuestos. Se dedicaban a estar cobrando los impuestos al pueblo judío para los romanos. Entonces, aparte de todo, eran traicioneros de su raza. Eran personas que ante los ojos de los judíos eran lo peor de lo peor. Pero vamos a ver lo que estaba haciendo un fariseo y lo que estaba haciendo un publicano. Entonces dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. A lo mejor era Mateo, ¿no?, que estaba ahí. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano está lejos. No quería, perdón, aquí la expresión es diferente porque ya no está hablando él. Dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado, a mi pecador, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ok, estamos viendo claramente cómo dice: el que se humilla será enaltecido. El humillarse aquí en este momento es un sinónimo de arrepentimiento. Aquí sabemos perfectamente bien, estamos viendo que el publicano estaba arrepentido. Entonces, ese arrepentimiento lo llevó a humillarse de esa manera, con esa oración. Una oración en la cual él verdaderamente estaba tomando la llave del regalo de la salvación. Estaba tomando la llave del camino a la gracia. Entonces vemos que utiliza una palabra que también es muy trillada, pero que a lo mejor la gente no sabe qué quiere decir. Que decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Regresemos. La palabra propiciación viene del griego hilasmos. La palabra propiciación significa apartar la ira mediante un acto justo. ¿Sí están poniendo atención? Sí. Apartar la ira mediante un acto justo. Y también significa apartar la ira mediante la satisfacción de la justicia que se ha violado. ¿Amén? Entonces, ¿qué sucede? Cuando este hombre dice: sé propicio a mí, el acto de propiciación que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, que fue la que nos redimió a todos los creyentes verdaderos en el Evangelio, es un acto totalmente justo. Miren, voy a decirles algo que también desafortunadamente los predicadores de los últimos tiempos lo han malinterpretado de una manera muy tremenda. La iglesia actual se ha vuelto muy romántica. La iglesia actual tiene mucho la situación de querer hacer que las personas se acerquen a Dios, diciéndoles todo el tiempo de
que Dios te da amor, de que si tú te acercas a Dios todo el tiempo vas a caminar en las nubes porque Dios es amor. Sí, claro, sabemos perfectamente bien que Dios es amor, pero sabemos perfectamente bien que hay muchas expresiones de amor. O sea, el amor, hay personas que confunden totalmente las expresiones de amor y las enfrascan solamente en el perdonar, en el perdonar, en el perdonar, y ya eso es amor. Ya ven cómo hay muchas personas que cuando llegan a las iglesias y empiezan a encontrar disciplina, a lo mejor en esa iglesia, se salen y la primera palabra que dicen es que en esa iglesia no había amor. Cuando que vemos en la palabra de nuestro Señor que Dios disciplinaba, incluso Él utilizó esas palabras. Dijo, yo al que amo y tomo como hijo, disciplino. O sea, la disciplina es una expresión del amor. Es una extensión del amor de Dios, la disciplina. Entonces, hay personas que esto, cuando se habla de la ira de nuestro Dios para con toda la humanidad, porque la humanidad nació en pecado, por todo eso, lo empiezan a querer disfrazar y empiezan, no, es que no es así. Mira, tú ven a las cosas de Cristo y todo en tu vida va a ser puro peace and love. Todo, y entonces por eso también empiezan a haber muchas cuestiones que le empiezan a hacer al cristiano. Hay veces que el cristiano no puede tener una falla o de repente un enojo por alguna situación injusta que se le llegó a hacer a algún cristiano o algo, porque inmediatamente, pues no que eres cristiano, mira nada más, porque no te he pagado los 50,000 pesos que hace 5 años me prestaste y te molestas y pues no que eres cristiano, mira nada más, llegué y te rompí la televisión de tu casa y te pusiste un poquito de malas, pues no que eres cristiano. Entonces, ¿qué sucede? Las personas, como muchos han estado evangelizando de una manera incorrecta, diciendo, no, es que puro amor y paz aquí, mira, si tú vas a la iglesia conmigo, vas a ver cómo hay todos los hermanos nos amamos mucho y todos los hermanos tenemos de todo en común y nos prestamos dinero y mira, si un hermano tiene problemas aquí, entonces hay personas que dicen, ay, pues yo voy a ir a ese lugar porque ahí está bien prometedor la cosa, está bien así como que, sí, mira, yo veo que de esas iglesias sale el pastor en unos camionetones y un chorro de dinero y tiene una casa en tal lugar y esto, no, ¿sabes qué? Pues sí, yo mejor voy a hacerle caso a este hermano porque sí se ve que ahí cero problemas. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos dando verdades a medias. Esas verdades a medias nos están haciendo que confundamos completamente el propósito de Dios para con su iglesia. ¿Y qué sucede? Que cuando las personas empiezan a dar cuenta de que esa verdad a medias tiene una media mentira, pues se empiezan a decepcionar de Dios. Cuando que Dios no tuvo nada que ver con esa falsa doctrina. Fueron los hermanitos los que confundieron la palabra de nuestro Señor. Pero precisamente aquí estamos viendo que nuestro Señor, nuestro Dios, tenía ira, tenía un enojo para todo. Hay personas también que predican mucho, Dios te ama, no ama lo que haces, pero a ti te ama mucho. Así que tú no te preocupes, todos esos defectitos que tú tienes, Dios te los va a quitar tarde que temprano, no son tus tiempos, son los de Dios. No, hermano, te tienes que arrepentir para que verdaderamente seas un hijo de Dios. No va a ser de que, ay, poco a poquito, y mira, dentro de 5 años te va a quitar este defectito, dentro de otros 8 te va a quitar esto y lo otro. No, el Señor cuando viene a ti dice que somos criaturas nuevas, como lo hemos hablado anteriormente. Seguimos viviendo en un cuerpo pecaminoso. Ese cuerpo no va a ser glorificado hasta que no estemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, cuando no venga, pero bueno, todo esto ya es otro tema. Entonces, ¿qué sucede? Esta doctrina romántica que se ha estado utilizando en los últimos tiempos también ha distorsionado mucho las cosas del verdadero evangelio. Aquí estamos viendo que este publicano estaba pidiendo que fuera propicio a él. Bueno, que hubiera una propiciación.
Entonces estamos viendo que la propiciación es apartar una situación justa, o sea, un castigo justo que había para con esa persona, que se quitara. Hay personas que predican, es que Dios nos ama tanto, que envió a su hijo y a que lo maltratara la humanidad, a que lo golpearan, a que esto, entonces empiezan a tratar de entrar por el sentimentalismo. Y ¿sabes qué? Cuando tú no aceptas a Jesús en tu vida, estás tú también maltratando a ese Jesús, así como todos aquellos que lo maltrataron ahí en el Calvario, esto, lo otro, aquello, así tú también lo estás maltratando al no aceptar la salvación de nuestro Señor Jesucristo, que esto, lo otro, aquello. Nuestro Dios es justo, hermanos. Si tú te pones a platicar con una persona que quiera transgiversar el mensaje de nuestro Dios, puede utilizar este romanticismo cristiano para darnos en la torre. ¿Por qué? Porque si sabemos que Dios es un Dios justo, es más, en Proverbios, no me acuerdo en qué cita, habla claramente de que todo el que no es justo no es de Dios. Entonces, ¿cómo Dios va a quitarnos los pecados nada más así porque sí? Siendo un Dios justo. Entonces, cualquiera que quisiera tumbar el mensaje de nuestro Señor diría, ¿sabes qué? Entonces se están contradiciendo. O sea, ¿por qué si tú dices que Dios es justo, como te amó, te libró de todas las cosas, te libró de todos los pecados? Estamos viendo que la palabra propiciación significa apartar la ira mediante la satisfacción de la justicia que se ha violado. A Dios, nuestro Padre Celestial, necesitaba la satisfacción de la justicia para que nosotros pudiéramos verdaderamente ser justos. La satisfacción de la justicia fue nuestro Señor Jesucristo. Todo eso que nosotros queremos meterlo a lo romántico fue un propósito totalmente hecho por Dios. No fue algo que se sacó de la manga. Es algo que desde antes ya estaba preparado. Por eso nuestro Señor Jesús, cuando Pedro le dice, Señor, yo te voy a defender para que no te lleven a la cruz, y le dice, apártate de mí, Satanás, porque era algo que ya estaba totalmente escrito por nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque se tenía que satisfacer la justicia de Dios. Nuestro Padre Celestial, en el momento en que nuestro Señor Jesús es crucificado, en ese momento se satisface su justicia. Hay románticos que incluso han hecho videos en donde según hasta empiezan a caer lágrimas del cielo porque Dios está triste, está llorando porque a su hijo lo acaban de crucificar. ¡No, hombre! En ese momento, por eso nuestro Señor Jesús dice, consumado es. Claro, en su carne había muchas situaciones contradictorias al plan, al propósito que ya nuestro Dios tenía. Pero sin embargo nuestro Señor Jesús no fue romántico. Él dijo, pero que se haga tu voluntad. Él cuando le empezó a pedir, Señor, si puedes de mí pasar esta copa, entonces empezó a sudar sangre. Pero sin embargo, terminó diciendo, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Si él hubiera sido un romántico de los de ahora, hubiera dicho, por favor, papito, ¿no dices que me quieres mucho? ¿No dices que tú eres puro amor? Papito, si tú eres puro amor, pues no me dejes que estos canijos me hagan todas las cosas que me están haciendo o me van a hacer. Señor, entonces, no, realmente cuando nosotros de una manera romántica estamos queriéndole hablar al pueblo, el pueblo no va a reaccionar realmente como debe de reaccionar. El pueblo debe de saber claramente que sin arrepentimiento no va a haber perdón de los pecados. Si no nos arrepentimos, realmente no va a haber perdón de los pecados. Hay personas también que tienen ese grave conflicto de pensar que simplemente porque mi familiar ya ora por mí, porque eso, lo otro, aquello, yo también voy a ser salvo, yo también voy a poder ganar esa salvación. Y que no, por principio de cuentas nadie la vamos a ganar. Ha sido un regalo, como lo hemos estado platicando. Pero, ¿qué sucede? Que ese sistema romántico que ha llevado el evangelista de los últimos tiempos es el que ha estado confundiendo completamente el mensaje
de salvación. Es el que ha estado confundiendo y transgiversando todo. Vamos a Lucas 19:1, por favor. Lucas 19:1. Dice así, vamos a leerlo hasta el 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómodo para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al vemos cómo este chaparrito Zaqueo le viene un arrepentimiento a su vida verdadera, un arrepentimiento de tal manera que él hizo lo contrario del joven rico. Él agarró y dijo: todos mis bienes yo los voy a dar, pero aquí a los pobres. Nunca dijo: a ver, aquí hay un pastor, aquí hay un profeta para que le compre una casa o para que... No, aquí está hablando de que se lo dé a los pobres. Entonces, ¿qué sucede? Que vemos que en la vida de Zaqueo inmediatamente hubo un arrepentimiento de todas las tranzas que se pasó haciendo en su vida. En el momento en que Jesús viene a su casa, ¿se acuerdan cómo en Apocalipsis 3:20 dice nuestro Señor Jesús que todo aquel que abra la puerta entrará a cenar con Él y Él conmigo? Bueno, aquí en lo natural está mostrando lo que sucedió. Entró nuestro Señor Jesús a la casa de Zaqueo, y al entrar Jesús a la casa de Zaqueo, Zaqueo abrió su corazón, vino a arrepentimiento, tomó la llave de la salvación, porque dice en el 9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. En ese momento Jesús vio una reacción positiva de Zaqueo. Entonces por eso él pudo decir que era salvo. Hay personas también en la actualidad que quieren: no, es que nadie podemos decir quién es salvo y quién no es salvo. Realmente solamente Dios. Pero Dios nos dejó muchas señales, muchas cosas en su palabra para podernos dar cuenta si nosotros mismos verdaderamente somos salvos, si nosotros mismos verdaderamente somos nacidos de nuevo. Hay muchas señales. Dijo una palabra clarita que dijo: por sus frutos los conocerás. Entonces, ¿qué sucede? Aquí vemos que el fruto de Zaqueo fue de arrepentimiento. Y por ese arrepentimiento nuestro Señor Jesús dice: hoy ha venido salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque Zaqueo se arrepintió de todas las tranzas que él había estado haciendo. Vemos cómo Zaqueo aceptó a Jesús ya siendo rico. Hay muchas personas que en la actualidad, reitero, están malinformándole a las personas de que si Jesús está en sus vidas, esas personas van a ser ricas. De que si no son ricas, si tienen problemas económicos, es que porque hay algo mal en tu vida. Estás en pecado o no tienes la fe de las promesas de Dios. Si nosotros nos ponemos a buscar en toda la Biblia, las promesas de nuestro Señor siempre van a lo espiritual. Las promesas de nuestro Señor siempre van a ser para vida eterna.
Y el dinero no es de vida eterna, ¿verdad? Porque la palabra claramente lo dice, que no hagamos riquezas en este mundo, riquezas que se van a podrir, que la polilla se las comerá. Dice que hagamos tesoros en el cielo, que son eternos, en donde nadie va a poderle hacer nada a esos tesoros. Entonces, ¿qué sucede? Vemos cómo aquí Zaqueo, él ya era rico, él no tenía la necesidad de decir, me voy a acercar a Jesús porque acercándome a Jesús me va a caer mucha lana. No, aquí lo que él buscó fue lo que verdaderamente Jesús quería, que se arrepintiera. Porque dijo en el 10, porque el Hijo del Hombre, o sea Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Ok. Para terminar, vamos a Hechos 2:37, por favor. Vamos a Hechos 2:37. Hechos 2:37, vamos a leerlo hasta el 42. Dice de esta manera: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Aquí estamos viendo que Pedro va a dar su primer sermón a todas las personas que en ese momento se habían dado cuenta de que el Espíritu Santo había llegado a la vida de todos estos varones de Dios. Y vemos que Pedro les dice esto. Dice, Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Claramente vemos que las primeras palabras de Pedro en su primer sermón fue también de arrepentimiento. Dice: arrepiéntanse y bautícense. El bautismo, como lo hemos visto también en la gracia, no es obligatorio, pero sin embargo sí es una señal de que esa persona está arrepentida. Vemos cómo claramente Juan Bautista, cuando estaba empezando a bautizar en agua, que era sumergiendo a las personas, porque también hay doctrinas que no ni siquiera entienden lo que quiere decir bautismo, pero Juan Bautista precisamente decía: yo los estoy bautizando en arrepentimiento. Las personas que se arrepienten dicen: yo quiero morir en Cristo y resucitar en Cristo. Eso es lo que significa el bautismo, que se sumergen, en ese momento mueren en Cristo y resucitan en Cristo en el momento en que salen del agua. Entonces vemos que esa también es una de las señales que nosotros podemos ver en un cristiano cuando dice, yo en lo particular, la verdad así me pasó, cuando yo empecé a tener, empezó a redarguir el Espíritu Santo en mi vida, yo decía: yo quiero bautizarme, yo quiero hacer todo lo necesario para estar más involucrado con mi Señor Jesús. Como en alguna ocasión yo lo llegué a escuchar, el bautismo es como cuando te casas, ¿no? A final de cuentas lo que verdaderamente cuenta ante los ojos de Dios y ante la sociedad es que vayas y te cases en el registro civil. Pero el que estés en un templo ya simplemente va a ser una acción de gracias, va a ser una bendición que vas a recibir, no simplemente por el pastor que te esté oficiando el culto, sino por toda la iglesia que está dándote esa bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo.
Pero ¿qué sucede? El bautismo es algo muy similar. El que tú agarras y ante la sociedad, ante las personas, tú quieres decir, confirmar tu fe en nuestro Señor Jesucristo y confirmar tu arrepentimiento, y vienes, te bautizas. Entonces en ese momento tú estás demostrando que verdaderamente estás arrepentido y que has recibido esa llave para la verdadera salvación. Entonces yo en este momento ya vamos a dejar a un lado lo que ahorita yo estoy hablando de lo del bautismo, pero sí quiero que quede bien claro y que regresemos a lo más importante del tema del día de hoy. Hay muchas personas que han confundido completamente el mensaje del Evangelio, de tal manera que esta palabra la han desechado completamente de sus vidas. Esta enseñanza la han desechado completamente de muchas iglesias, pero el día de hoy yo quiero decirles que si alguno de los que estamos aquí presentes, si algunos de los que nos están viendo por la internet, por los videos, verdaderamente no han encontrado en sus vidas estas señales de las que hemos estado hablando hoy, con nuestro Padre Celestial en la intimidad, háblenlo verdaderamente, porque también es una manera muy antibíblica lo que muchos hacen, ¿no? De que lo quieran hacer incluso en público, de que lo quieran, con todo el respeto que me merecen esas doctrinas, pero no es bíblico. El que agarren y digan, a ver, levante la mano, ¿quién quiere recibir a Jesús? Hagan de cuenta como si nosotros vamos a hacerle el favor. No, Él fue el que nos hizo a nosotros el favor de venir a redimirnos de un castigo que era totalmente justo para todos nosotros. Él fue el que nos hizo el favor de venir. Entonces, si estamos viendo aquí los verdaderos varones de Dios, ¿qué era lo que hacían? Llegar y directamente decir lo que tenían que hacer. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Efectivamente, nuestro Señor Jesucristo venía a traer el reino de los cielos. En el momento en que Cristo va a esa cruz, en ese momento se abre el reino de los cielos. No para que conquiste esta tierra, como también otros lo están predicando, de que nosotros somos el gobierno en esta tierra, y esta tierra, no, esta tierra es otro rollo. Esta tierra, hasta que venga la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en ese momento es donde sí se va a gobernar totalmente este mundo por nuestro Señor Jesucristo y por todos nosotros los que estemos dentro del ejército de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es cuando vamos a gobernar. Pero todos los que verdaderamente obtenemos esta llave de la gracia por medio de nuestro arrepentimiento y con el catalizador de creer en el Evangelio, todos los que recibimos eso, en este momento empezamos a vivir en el reino de los cielos. En este momento nosotros empezamos a tener una ciudadanía celestial. La palabra claramente lo dice, que nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros, en el momento en que Jesús toma posesión de nosotros, en ese momento nosotros ya somos del cielo. Entonces, ¿pero qué sucede? Que muchas personas llegan a confundir totalmente esto y se ponen a decir así, ¿quién quiere recibir a Jesús? Que levanten la mano. No, pues que yo, bueno, a ver, acérquense, pónganse aquí, porque van a repetir esta palabra, porque en este momento va a venir la salvación a sus vidas, tienen que repetir con nosotros esto, lo otro, aquello, bla, 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 bla. ¿Y qué sucede? Que por eso es que muchas de esas personas que las vimos en ese momento bien entusiasmados, bien emocionados, porque al final de cuentas esa es la palabra, emocionados, son cosas totalmente carnales. En ese momento tienen la emoción, entonces hacen su oración, hasta se caen, dan 5 vueltas, esto, lo otro, aquello, pero el día de mañana los vemos que andan otra vez en la parranda, que andan, bueno, una serie de cosas. Pero la intención de estos mensajes no es criticar ningún ministerio, eso quiero aclararlo. Muchas veces si se ponen ejemplos de este tipo es para que nosotros no caigamos en esa situación, no caigamos en situaciones que nos lleguen a desenfocar del verdadero propósito de nuestro Señor Jesús para nuestras vidas.
Esa es la intención de hacer estos comentarios, no estar criticando ni satanizando otras doctrinas. Amamos mucho a todos esos hermanos que han tenido todo el corazón de quererle servir al Señor, pero eso sí les pido, hermanos, a todos los que les haya quedado el saco de lo que estoy hablando en este momento, necesitan leer la Biblia bajo la supervisión del Espíritu Santo, no bajo la supervisión de fulanito o sultanito, sino del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea el que nos revele la palabra de vida eterna y no las personas que quieren revelarnos sus necesidades económicas o de otro tipo de índoles. Señor, te damos muchísimas gracias porque nuevamente hemos sentido el calor, el cobijo de tu Evangelio en este lugar, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te doy muchísimas gracias porque sé que en este momento muchas de las personas que han escuchado este mensaje han tenido una revelación a sus vidas, a sus corazones. Esta palabra sé que de la misma manera que en mi vida ha hecho rema, lo está haciendo en la vida de todas las personas que están escuchando este mensaje. Yo te pido bendiciones de lo alto para cada uno de nosotros, sabiendo que de antemano tú ya nos has dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Te pido por todos mis hermanos aquí presentes, te pido por mi vida, te pido por todos los hermanos que están viendo este video, por medio de la internet y por medio de los medios que tú estés poniendo en la vida de cada uno de ellos. En el nombre, sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pecado se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz.